Y obviamente pues nos sentimos supremamente afortunados de contar con el senador en este auditorio. Primero, ¿por qué? Porque el tema de tecnologías quiere decir que ya está ubicándose en escenarios importantes de la decisión política del país. Y que si eso es así, hay una gran responsabilidad de los activistas tecnológicos, mujeres y hombres, para dar de alguna forma un respaldo histórico a estos procesos. Nuevamente al senador Jorge Robledo, le doy la bienvenida. Va a ser entonces una interpretación sobre los temas que se están debatiendo desde el Congreso de la República. Bienvenido, senador. Bueno, mil gracias, Farid, y a todos quienes han organizado este evento por su invitación. A ustedes que están aquí esta mañana, mil gracias también por estar en este evento. Saludar muy especialmente a Richard, ¿no? Nos complace mucho que esté aquí en Colombia. Conocemos pues de todos sus esfuerzos por hacer un mundo más democrático y le deseo que le vaya muy bien aquí en Bogotá y en las otras ciudades que va a recorrer. Esta idea del software libre es una idea supremamente importante, porque tiene dos grandes, fundamentos, o logra dos grandes cosas en la medida en que se logre avanzar en el software libre. Disminuirá los costos del software, con todo lo que eso significa, y catapultará el progreso técnico, el progreso tecnológico. O sea, dos elementos fundamentales que el monopolio los niega. Y el monopolio, como voy a explicar ahora, aumenta los gastos de la sociedad por la vía de las rentas y al final, aun cuando ellos digan lo contrario, termina retrasando el progreso técnico. Luego, bienvenida, muy bienvenida aquí esta lucha que se viene librando en este sentido. Pero bueno, ya entrando en el tema que nos ocupa, una primer mención sobre cómo es esto del libre comercio y telecomunicaciones en general y negocios, porque a mí me han pedido que mencione algo sobre la ley Lleras 2.0 que hemos llamado, pero entonces quiero devolverme un poco para que se entienda mejor cuál es el pleito. Esa ley es una ley que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Es una de las leyes, ese tratado de Estados Unidos llegó como embarazado, ¿no? Porque Colombia se comprometió ahí a una serie de reformas legales como parte del cumplimiento de ese TLC, incluso de nuevos tratados internacionales. Aquí Estados Unidos puso una alta funcionaria en la embajada norteamericana a supervisar que se hicieran los cambios internos que había que hacer en la legislación para, digamos, satisfacer las exigencias del TLC. Entonces aquí se vuelve clave, bueno, ¿y qué es eso del libre comercio para estos efectos que nos ocupan? Pues mil cosas, no es un tratado de 1500 páginas, tiene que ver con todo. Pero lo que interesa finalmente entender es esto, es que el libre comercio de libre no tiene nada y tampoco es comercio porque no es solo comercio, el comercio es apenas un aspecto del Tratado de Libre Comercio. El propósito supremo, último del libre comercio, todo trabaja para que eso suceda, es el imperio del monopolio, que es exactamente lo contrario a la libertad económica. Ese es el propósito, todo empuja al monopolio. Empuja el monopolio de dos grandes maneras. Una manera, poner a competir empresas pequeñas con empresas más grandes y por supuesto es como que me metan a mí en un ring con Mike Tyson, pues no hay ninguna posibilidad de competir. Y entonces lo que viene es cada vez más montándose el poder de las grandes sobre las pequeñas, reduciéndose la competencia y fortaleciéndose el monopolio. Pero como no les basta con eso, la otra manera como estimulan el monopolio es por la vía de la normativa, de las reglamentaciones. ¿Sí? Es decir, allí donde no les es suficiente la competencia, en ese caso sí de pronto la libre competencia, que es finalmente lo que podría en últimas estimular, digamos, el software libre, aun cuando yo sé que la palabra competencia pues es indeseable en ese caso, ¿cierto? Sí, pero digamos que lo que estimula es que mucha gente esté creando, entonces recurren a la normativa. Entonces, por ejemplo, hay un caso que es clásico, el caso de los medicamentos genéricos.
¿Qué es lo que sucede allí? Que mediante el aumento de los tiempos de patentes y de monopolios se pueden llegar al mercado nuevos medicamentos genéricos y entonces los precios tienden a mantenerse altos por la vía del monopolio, ¿sí? Ese es, digamos, un caso clásico. Pero digamos que en el caso también de software, por ejemplo, es un caso clásico, ¿cierto? Como los monopolios, digamos, mantienen altos los altos precios. O se utilizan, por ejemplo, normas sanitarias. Esa es una cosa que a mí me ha tocado discutir mucho. El tema no sé, un día sacan un reglamento, o sea, prácticamente le prohíben a los campesinos engordar gallinas en sus parcelas porque les ponen tal cantidad de normas para poder sacrificar un pollo en la parcela de un campesino que es imposible. 43 páginas de normas había que cumplir para sacrificar un pollo. Casi que hasta Beethoven había que ponerle pues de música de fondo al pollo para poderlo sacrificar, ¿sí? Son ese tipo de cosas todas impulsando el monopolio. Bueno, ¿cuál es el problema con el monopolio? Es decir, ¿por qué el monopolio es tan pernicioso? Cuando el monopolio es público, en general, en teoría, el monopolio se puede poner al servicio de la sociedad, porque el Estado puede decir, este monopolio no va a abusar de su poder monopolístico, ¿sí?, en su funcionamiento. Cuando el monopolio privado, eso es imposible. La única razón de ser del capital, de acuerdo con Milton Friedman, que es uno de los grandes gurús del neoliberalismo, la única razón de ser del capital es producirle utilidades a sus accionistas. Él dice, hay una y sola una responsabilidad social de las empresas, que es hacer las cosas de forma tal que se le aumenten las ganancias a sus propietarios. Entonces, ¿qué sucede con el monopolio? Allí donde logra establecerse dos cosas inevitables. Una, las tarifas o los precios, como se quieran llamar, suben porque es la manera de aumentar las ganancias. Salvo que el monopolista sea un cretino. Pero por supuesto que no hay monopolistas cretinos porque si no, no serían monopolistas, ¿sí? Entonces, inevitablemente buscan aumentar la ganancia para la obtención de rentas. Primer cosa. Y la segunda cosa que sucede con el monopolio, y esta es de una gravedad inaudita, es que el monopolio termina conteniendo el progreso técnico. Y en este mundo de la electrónica, de las comunicaciones, etcétera, que es un mundo, digamos, tan vigoroso en ese sentido, en lo que tiene que ver con el progreso técnico, pues eso es de una gravedad inmensa. Porque, ojo, el progreso técnico es la base de todo progreso de la humanidad. De todos los progresos, incluidos los progresos artísticos, culturales de todas las índoles, etcétera, etcétera. Ese es el lío que tenemos con el monopolio. De ahí entonces, desde ya les cuento que estamos empezando una gran batalla en Colombia por disolver el monopolio de la telefonía inalámbrica. Y eso es lo que estamos empezando con un concurso que va a haber en estos días para adjudicar licencias de tecnología 4G, de comunicaciones inalámbricas, que es uno de los grandes avances que pues se están acercando en lo que tiene que ver con velocidad y banda ancha y todas estas cosas. Pero la idea es ir mucho más allá. Aquí hay una sola empresa, que es Claro Comcel, que controla el 80% del tráfico de telecomunicaciones. Entonces la idea es llegar al punto en que puedan aparecer normas que prohíban derecho ese monopolio. Eso no es tampoco un invento nuestro. En Estados Unidos normas antimonopolio, aun cuando tienen 1000 líos en su aplicación, existen desde el siglo XIX. En Colombia, por ejemplo, nadie puede tener más de 25% de la producción de energía, ¿sí? No se puede tener, y punto. Y eso podría aparecer aquí. Eso se los cuento porque yo sé que ustedes son interesados en eso. Finalmente todo esto es una misma batalla, ¿no? Es decir, el software libre es un aspecto de una batalla antimonopolística. Yo diría que es una batalla en contra del libre comercio, como lo han entendido. Y es una batalla, como bien se ha dicho, y la presencia de Richard aquí lo muestra, no es una batalla local, es una batalla global. Lo que pasa es que a cada uno le toca en su parcela librarla, ¿no? Si ellos globalizan la opresión, nosotros debemos globalizar la resistencia, digamos que esa es un poco la lógica de este asunto. ¿Cómo entra en este juego la ley Lleras 2.0? Sobre esto pues hay información en internet, el tiempo que tenemos es muy breve, yo voy a hacer unas menciones, pero ustedes, que son, me imagino muchos de ustedes, entusiastas cibernautas, podrán encontrar de todo pues en esto. ¿Cuál es el asunto de la ley Lleras 2.0? Es una ley interna para adecuar el país al TLC en lo que tiene que ver con varias cosas. ¿Con qué cosas? Van ustedes a ver que en últimas todo apunta a la idea del monopolio.
Pasar derechos de autor, cuando estén bajo el control de empresas, no de personas, sino de empresas, de 50 a 70 años. De 50 a 70 años. Vamos a terminar, digamos, pagando derechos de autor por la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Al paso, pues, que van las cosas, porque si no, son 70, ¿por qué no pueden ser mañana 100 o 200 o 300 y nunca se acaben los derechos de autor? Esto, por supuesto, es contrario a la popularización del conocimiento. Bueno, no hay que entrar en detalles. Segunda cosa, le aumentan la cuota de pantalla a la televisión norteamericana en la televisión nacional. Esto es una cosa contraria al trabajo nacional, a las posibilidades de los colombianos. Si en algo es poderosa la industria norteamericana es en el mundo del cine y la televisión. Eso es una cosa realmente apabullante. Si no hay medidas de protección, se nos va a dificultar muchísimo poder desarrollar nuestra propia industria de televisión y de cine. Ahora, advierto esto desde ya, no lo he dicho, pero no quiero que se me pasen. Quienes nos oponemos a los TLC no nos oponemos a relacionarnos con el mundo y a relacionarnos con Estados Unidos. Lo que pasa es que pensamos en un mundo en el cual las relaciones no sean de mula y jinete, sino sean relaciones en beneficio recíproco, ¿sí? De respeto mutuo, etcétera, etcétera, que no terminemos nosotros convertidos en una colonia de Estados Unidos, que es en cierto sentido lo que viene sucediendo. Y también, y esto es tal vez lo que más se ha mencionado de estas leyeras, restricciones al Internet, o sea, al libre uso del Internet. Esto es, a mi juicio, de una gravedad inaudita, porque todos sabemos que el Internet es un medio que podría llegar a ser realmente de un impacto en el proceso civilizatorio de la humanidad descomunal. Pero en muy buena medida eso tiene que ver con su libertad, es decir, con que no se restrinja, con que no se impida todas las grandes cosas que pueden suceder allí, que además digamos que esa es una revolución que en cierto sentido apenas está empezando. Es decir, cuando por ejemplo se logren mejorar las velocidades, sí, que es un propósito en el que se está avanzando bastante, nadie sabe a dónde vamos a llegar con esto. Y por supuesto que la norma, la ley está montada, como el propio TLC, para generar muchas restricciones. Un grupo de académicos norteamericanos muy importante, esto también se consigue en Internet, especialistas en estos temas, le escribió al Congreso de Colombia advirtiendo cómo la ley iba más allá de lo que ordenaba el propio Tratado de Libre Comercio, iba más allá de las propias normas internas norteamericanas a ese respecto, porque aquí digamos que con todos los pleitos que uno pueda montarle a la sociedad norteamericana y al imperialismo, etcétera, allí hay una serie de controles sociales mayores que los nuestros y en ciertas esferas no logran, digamos, atropellar todo lo que logran atropellar aquí. Entonces aquí terminamos haciendo normas incluso peores que las que en estos asuntos se tienen en Estados Unidos y empeorando el propio Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y como si fuera poco, hay un aumento de las sanciones penales a quien pueda violar las normas de derecho de autor o de propiedad intelectual, que es finalmente de lo que se trata, ¿cierto? Son utilizar las normas de derechos de autor y de propiedad intelectual para restringir la libre circulación de las cosas, o sea, en últimas para también restringir la competencia y la información. Esto pues es bien grave porque, bueno, estamos hablando de normas penales, ¿no? Que con todo lo que eso significa, pues como una manera de perseguir a los ciudadanos que quieran expresarse de muchas maneras. Por último, decir esto. La demanda que yo he interpuesto y que otras personas también han interpuesto, entiendo que hay varias demandas, la que yo he interpuesto ataca la ley Lleras 2.0 de dos maneras. Una, por razones de fondo, ¿no?, que se alega pues el derecho fundamental a la información y a la divulgación del conocimiento. Es obvio pues de qué se trata, o sea, si eso restringe eso y eso es un derecho fundamental, pues es inconstitucional y listo. Quienes quieran también, si buscan en Internet o los que me den su dirección electrónica, pues las demandas ahí están, se pueden leer, son bastante sencillas. Y la otra parte tiene que ver con atacar la forma del trámite, o sea, la manera como se tramitó, donde la inconstitucionalidad pues es, digamos, más obvia, ¿sí?, más fácil de ver porque fueron realmente muy brochas para tramitar la cosa, porque la ley es perfectamente clara en decir que una ley de propiedad intelectual, y de eso es de lo que estamos hablando, tiene que tramitarse por las comisiones primeras de Cámara y Senado y las tramitaron por las segundas. Ellos sabían que estaban violando la ley. Yo por ahí estuve preguntando, oiga, ¿y por qué hicieron esa paparrucha? Pero no, es que estábamos muy ocupados en la primera.
O sea, la vieja tesis de quienes mangonean en Colombia que es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? ¿Sí? Entonces van procediendo. Ahora, ¿qué pueda terminar pasando con esas demandas? Pues está por verse. Yo demandé por inconstitucional todo el TLC, que son, ya les dije, 1500 páginas, 23 capítulos, y a la Corte Constitucional se le ocurrió que no era ni una letra de ese tratado era inconstitucional. Entonces no me hago muchas ilusiones con respecto a lo que pueda decidir la Corte. Entre otras cosas, porque también digamos una cosa que es cierta, la Constitución del 91 es una Constitución llena de derechos, pero es la Constitución del neoliberalismo. Eso es una cosa que hay que ir ambientando para que se sepa, porque aquí durante muchos años la Constitución del 91 se volvió como una especie de fetiche del cual no podía hablarse. Entonces ya va siendo hora de que, como decía alguien un día, la miremos artículo por artículo, que es lo único que es sensato, ¿sí? Porque no olvidemos que esa fue la Constitución cuyo jefe fue el doctor César Gaviria Trujillo, que fue quien empezó todo este drama en Colombia. Por último, decirles esto. La lucha por el software libre, las luchas antimonopólicas, contra los tratados de libre comercio, todas estas luchas solo se pueden ganar en medio de la movilización. Movilización. O sea, lo que hay que hacer con personajes como Juan Manuel Santos o todos ellos, no es persuadirlos, no es convencerlos. Con el doctor Obama, que ya decía Richard que tampoco pues es ninguna persona, digamos, que esté gobernando bien. No es persuadirlos, no es convencerlos. Lo que hay es que derrotarlos, que es una cosa completamente diferente. Hay que ganarles en la lucha. ¿Sí? Ahora, digo derrotarlos en la movilización, pero quiero ser absolutamente enfático, estoy hablando de la movilización civil, civilizada, democrática, pacífica. Eso en Colombia hay que advertirlo. Eso en Colombia hay que advertirlo, ¿sí? Y es eficaz, ¿no? Ganamos la batalla de Santurbán, se pueden ganar muchas luchas. Cuando digo movilización, este es un evento que para mí es de movilización. Traer a Richard es parte de la movilización que estamos haciendo, las cosas que hacen Farid y que hacen todos ustedes. Cuenten pues con que ahí en el Senado hay unos cuantos congresistas que somos amigos de estas luchas y que ahí las estamos librando. Muchas gracias.